Le voy a hablar sobre un tema correspondiente a la asignatura Teoría General del Derecho y llama o habla sobre la crisis de la soberanía del Estado, y voy a dar uno, dos o más ideas sobre cada diapositiva que nos habían dejado para este tema. Dice que la teoría de la soberanía nacional se pone en crisis debido a la globalización. Dice que el Estado-nación no consigue controlar, ni proteger, ni menos garantizar la legitimación de sus decisiones y poder de su territorio. Está configurado con la modernidad elaborada a partir de Estado-nación y volcado hacia las guerras contra otros estados. En otro segundo punto tenemos, o dice que el predominio de la soberanía interna oculta la dimensión interestatal, que la soberanía posmoderna se construye a partir del imperio mundial y que la soberanía interna y externa no entienden como una forma de mediación, es decir, que se hunden en los extremos del silogismo, y el silogismo quiere decir que nos permite realizar un esquema lógico formal sobre los acontecimientos. Vamos a otro punto donde nos hablaba o nos decía sobre la teoría de la soberanía nacional, que pone en crisis debido a la globalización, que el Estado no consigue controlar, ni proteger, ni menos garantizar la legitimación de sus decisiones y poder de su territorio, que está configurado con la modernidad elaborada a partir del Estado-nación, volcado hacia las guerras contra otros estados. Pues vemos que esta diapositiva es igual que la primera, pero bueno. En otro punto nos dice que desde la soberanía se decide la ocupación del territorio y se certifica la identidad de un pueblo. Pero este pueblo es como una nación soberana, que el territorio y la extensión geográfica localiza al Estado en un espacio físico. Dice también que no existe Estado sin territorio, y que el territorio establece la delimitación de la acción soberana del Estado, ya que él es quien tiene el monopolio en la ocupación de la determinación del espacio. Pasamos a otro punto, creo que es el cuarto, donde dice que el pueblo lo representa un conjunto de ciudadanos del Estado, que su vinculación jurídica permanente adquiere la condición de ciudadanos, que el Estado con la nación se identifica por la coincidencia de la perspectiva política nacional con el pueblo, por ser una comunidad de base histórico-cultural, por sus tradiciones y costumbres, por su común lengua, por su forma de vida, por las mismas aspiraciones del futuro y los mismos ideales colectivos. Bueno, pasamos a otro punto, donde habla también, donde dice que la soberanía representa una unidad indivisible, inadmisible e inalienable e imprescriptible. La unidad indivisible se aplica a la universalidad de los hechos que marcan el Estado, siendo inadmisible la existencia de las partes separadas en la misma soberanía, y la unidad inalienable porque su renuncia representa la desaparición del pueblo, nación y Estado, y la unidad imprescriptible porque no tiene tiempo de duración. El poder soberano aspira a existir permanentemente, pero no es así, porque él desaparece cuando está coaccionado por otra voluntad superior. La unidad no admite en un mismo estado la convivencia de dos soberanías distintas. Pasamos a otro punto donde dice, nos habla de los tres elementos fundamentales o importantes que conforman el Estado, y que es territorio, pueblo y soberanía. Estos tres elementos, pues como dijimos, son muy importantes para la soberanía. También tenemos el concepto de espacio y tiempo moderno, es decir, que a un espacio de flujos y a un tiempo virtual posmoderno, señalando cambios de una nueva configuración de la soberanía.
Pasamos a otro punto donde nos dice que según los autores Antonio Negri y Michel Hartz hablan en su libro Imperio que el imperialismo es un fantasma del pasado. También nos dice que la configuran adaptada al modelo político de Estados Unidos, que la diferencia entre el imperialismo y el imperio se entiende como el paso de la soberanía moderna hacia la soberanía posmoderna. Pasamos a otro punto donde también nos dice que la soberanía moderna es el fenómeno del imperialismo dinámico típico del Estado, nación, en el cual le permite ejercer el monopolio de la fuerza sobre un determinado territorio y población. También nos habla, que nos dice que el imperialismo prolonga el poder para otras áreas del planeta marcadas por fronteras delimitadas, que el poder centralizado imperialista representa violencia, que destruye los símbolos locales como por ejemplo el cambio de bandera, afectando la supresión de la soberanía hasta el punto de que el Estado conquistado pasa a ser una extensión del Estado conquistador. Pasamos a otro punto donde nos hablaba también que la soberanía posmoderna tiene fronteras flexibles, se acercan a la dominación típica del Imperio Romano, fenómeno de la antigüedad. La delimitación de su territorio era una de sus características, Estado-nación o soberanía moderna. Para el fenómeno del imperio, la delimitación de su territorio no existe. Otra característica de la soberanía moderna era que el Estado desplegaba del interior al exterior utilizando el conflicto armado y la guerra. Como otro punto tenemos que el actual imperio mundial es encarnado por Estados Unidos, el cual representa la soberanía posmoderna, que la supremacía militar de los Estados Unidos sobre los demás, ya que la Unión Soviética puso fin a la rivalidad imperialista, que el proceso de la descolonización ha puesto en marcha la transformación de la dinámica imperialista antes que la desaparición o el desaparecimiento de la única potencia capaz de rivalizar con Estados Unidos. En otro punto tenemos, nos habla también pues dice Michel Hartz, que el imperio es ilimitado en el sentido espacial, social y temporal, es decir, que no hay fronteras ni nada externo para el dominio de su poder. Que el imperio que el imperio que domina es ilimitado en un sentido social. Su dominio es proclamado necesario y eterno y sujeto es su propia forma de vida. En otro punto también nos habla sobre la nueva soberanía del imperio, que constituye el comienzo de una nueva dinámica de dominación, que encontramos dos tipos de soberanía, que es la soberanía moderna y la soberanía posmoderna. Que la soberanía moderna sentaba sobre el modelo del imperialismo expansionista, de la dominación territorial, y se opone a la soberanía posmoderna. Y la posmoderna nos habla del modelo del imperio con fronteras flexibles que domina la cultura y el mercado a través de los flujos de información, es el tiempo virtual. Tenemos otro punto donde también nos hablaba que hay una doble dimensión de la soberanía y que las dos son una con la misma idealidad de las soberanías. Que la relación entre soberanía interna y externa es el mismo proceso de reconocimiento entre los estados. Soberanía interna nos dice que la idealidad interna se organiza con los poderes internos del Estado, y que la soberanía externa, cuando un Estado vence en una guerra, se garantiza la soberanía interna pues del mismo Estado. En otro punto nos dice que aquellos pueblos que no han podido garantizar la soberanía intentan
y la soberanía interna, ellos intentan caer, pero cuando caen sobre la dominación de otros pueblos, obviamente los pueblos que dominan a estos no se han esforzado ni han luchado para obtener un éxito, o sea, su independencia es exterior. Su libertad ha muerto en el miedo, dice también que la libertad ha muerto en el miedo de morir, y que aquellos estados que no han sido asegurados por el poder de sus fuerzas armadas, sino por otros medios, pueden subsistir con una constitución interior, pues no se les asegura la tranquilidad a ellos, ni interior ni exterior. Como otro punto tenemos la relación entre los estados deber ser, pero dice que este deber ser pues, debe ser conceptual, que los tratados positivos deben ser respetados, puesto que se basa en las obligaciones recíprocas del Estado. También dice que al establecer la relación con otros estados regidos por el derecho internacional, en cuanto a la necesidad y la contingencia de los acuerdos bilaterales. En otro punto también nos habla Hegel, donde compara la relación entre los estados con la de los individuos. La relación entre los estados tiene como base la soberanía. También nos dice que el estado de naturaleza, regidos por la voluntad particular, se oponen, por lo tanto sus derechos no tienen efectividad en una voluntad universal, solo en su voluntad particular. En otro punto nos hablaba, o también donde nos dice que no hay ninguna instancia que supere a los estados, por lo tanto es contingente, y por eso Hegel los caracteriza como deber ser conceptual. También nos dice que reconocer lo ajeno es la afirmación de la identidad conceptual presente en todos los pueblos de diferentes niveles concretos. En otro punto nos dice Hegel que solo se pueden resolver los conflictos entre los estados y debe ser por medio de árbitros o mediadores, quienes solamente ellos son los que pueden intervenir. Pueden intervenir mediante un modo, y ese modo pues se le llama modo contingente. Que el reconocimiento de la soberanía en el derecho público internacional resulta en las relaciones entre los estados independientes, porque su existencia efectiva reposa sobre diferentes voluntades soberanas. Que la solución está en los acuerdos, la cual pasa a ser la salida para arreglar los conflictos y afirmar el reconocimiento del contenido de cada estado. También nos habla sobre la crisis de la soberanía del Estado moderno, que según ha conseguido controlar un sistema económico productivo partiendo de la idea del progreso y desarrollo, que los destinatarios de las leyes son sus autores. Nos dice también que el Estado Nacional se enfrenta con una economía transnacional, es decir, que las fronteras se han roto económicamente y culturalmente, que estas fronteras fueron construidas sobre bases territoriales. También nos dice que hay una desigualdad en la política y en el sistema jurídico, es decir, una ruptura de las tradiciones nacionales. En otra diapositiva nos dice Habermas, apunta tres aspectos de la privación del poder o soberanía del Estado Nacional, que dice que la pérdida de la capacidad de control estatal y de la autonomía. También nos dice que el Estado aislado no defiende a sus ciudadanos contra efectos externos, y que hay transposición espontánea de fronteras. En otro punto pues nos dice que el déficit de la legitimación en el proceso de decisiones democráticas no coinciden con los afectados por las mismas. Para las instancias nacionales de decisión, para las comisiones interestatales compuestas por representantes del gobierno, el
El déficit de la legitimación en el proceso de decisiones democráticas no coinciden con los afectados por las mismas instancias. También nos dice que la progresiva incapacidad de dar pruebas con efecto legitimador, con acciones de comando y organización, restricciones de capacidad de interacción del Estado, pues el Estado Nacional, ¿no?, para establecer una política social legitimadora, así como para recaudar los impuestos, que son esto de recaudo de estos impuestos es para la misma distribución o el mismo uso del Estado. Entonces, con esto hemos dado fin a este tema y a este trabajo, que espero sea de su agrado y haya podido ser un poco clara con estas ideas. Muchas gracias.